Entre Mentes, tu podcast favorito. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de entrevistas de este podcast llamado Entre Mentes. Hoy tenemos un gran invitado, director de cine chileno, con el cual vamos a hablar de temas de terror, de su carrera, ya que se nos viene el tema de Halloween. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido a este podcast. Hola, hola, bien. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por tu tiempo. Jorge, cuéntanos cómo era tu relación con el mundo de las películas en tu niñez y juventud. Bueno, yo creo que primero hay que considerar que en mis tiempos no existía ni internet ni el cable cuando era niño. Entonces, el único modo de entretención eran dos, era el cine o la televisión. Y fueron esos dos medios de comunicación que fueron los que me influyeron demasiado. Y sobre todo, yo creo que yo tuve la suerte de tener de tener todavía a mi padre. Pero en este tiempo mi padre era muy fanático del cine y me llevaba todos los fines de semana al cine. No era muy común, yo pensé que era común, pero después me di cuenta que no. ¿Ah? La gente no iba tanto al cine, pero mi papá tenía una fascinación sobre todo por el cine fantástico y me llevaba siempre todos los fines de semana. Entonces veía todos los tipos de películas que salían, todos los estrenos de la semana. Entonces me volví un fanático y para mí era ya algo habitual. Y lo otro, la televisión también, tenía mucho miedo en las noches, tenía muchas pesadillas, me daba miedo la oscuridad. Y hasta que me regalaron un televisor pequeñito y ese televisor blanco y negro, y yo lo usaba de espantacuco, es decir, encendía el televisor para tener luz y a la medianoche, cuando estaban todos durmiendo, que no me dejaban ver tele tan tarde cuando niño, daban a las 12 de la noche ciclos de medianoche, que se llama, y generalmente eran ciclos de películas de terror antiguas, de los años 50, 60, de las productoras Hammer Films o producciones de bajo presupuesto de terror de Roger Corman. Entonces comencé a ver películas de terror para aplacar mis miedos. Entonces estos fueron, yo creo que los dos grandes factores que me llevaron a, después más adulto, a expresarme con este género. A ver, Jorge, en ese sentido, ¿cuáles, que tú recuerdes cuáles son las tres películas que te marcaron a nivel personal? Son muchas, pero yo creo que en la etapa eh, preadolescencia, yo creo que fue una película que cuando recién comenzó a salir los primeros VHS, un compañero de curso dice que tenía una película que el papá no quería que la viera, la tenía escondida. Entonces nos pusimos de acuerdo para juntarnos a hacer las tareas, para, el compañero se metió en el closet de su padre, sacó la película y vimos la película y se llamaba La Cosa, The Thing de John Carpenter, una película con efectos especiales increíbles, impresionantes, efectos físicos, pero monstruosos, muy fuerte la película. Y yo creo que eso me impactó demasiado. ¿Eh? Me impactó esa película de terror y comencé de ahí en adelante a llenar los cuadernos de puros monstruos, ¿eh? De puros dibujos tipo La Cosa, a hacer los dibujos espantosos. Hasta que me pilló un profesor de ciencias sociales, descubrió el cuaderno y se espantó con lo que encontró, Ah, ¿ah? Con chuta. los dibujos. Me gustaba mucho dibujar, entonces tenía los cuadernos más llenados, en vez de materia de la clase, tenía puros dibujos. Perfecto. ¿Y estos dibujos tú los tienes, los conservas todavía, Jorge? O... No, Ah, ya. no, lamentablemente no conservé. Después me puse a escribir, a dibujar, a hacer mis propios cómics, a hacer mis propios dibujos, pero no tuve mucho apego a eso. Perfecto. Y en ese sentido también, de cuáles fueron, o crees tú que fueron los directores que más influyeron en ti? Bueno, sin duda fueron John Carpenter y el cine terror italiano, como Mario Bava, Dario Argento, Lucio Fulci. Y después fui descubriendo más tarde a grandes cineastas como Alfred Hitchcock. eh, y yo creo que Tim Burton también fue una gran influencia por mí en los 90, Tim Burton. Y Stanley Kubrick también. Stanley Kubrick yo creo que es uno de mis directores también favoritos. Y Tarkovsky. Tengo muchos directores favoritos, depende.
Tarkovsky también, aunque un cineasta que a mucha gente le cuesta verlo porque son muy lentas sus películas, pero es fascinante su puesta en escena y cómo maneja la ciencia ficción y en los mundos distópicos. Entonces, yo creo que esos son los directores que realmente siempre trato de verlo siempre. Perfecto. Jorge, ¿y en qué momento tú decides dedicarte profesionalmente al cine? O sea, es difícil mi situación, yo creo que mi situación es bastante inusual. Me siento un afortunado de continuar siguiendo haciendo películas. O sea, yo creo que siempre fueron mis juegos desde niño cuando ni siquiera tenía cámara. Cuando tenía acceso a cámara y jugaba a hacer películas. El primer momento en que descubrí que detrás, cuando dieron por televisión los making of del regreso del Jedi, descubrí que detrás había alguien que dirigía las películas, había gente que trabajaban detrás de un equipo artístico, técnico, y eran actores los que estaban en escena. O sea, comprendí lo que era una puesta en escena, me dediqué a jugar eso sin cámara. Después, cuando llegó por primera vez una cámara en mis manos, de unos amigos, los puse a ellos de actores, yo me puse a dirigir y a hacer mis películas de juego. Y de ahí continuó, esos juegos continuaron hasta que llegó la democracia a Chile. Hay que tener en cuenta que el cine chileno durante el periodo de dictadura casi desapareció, literalmente. Entonces, para mí, como cualquier niño, estudiar cine era una fantasía. O sea, eso solo ocurre en el extranjero, en Chile era imposible. Perfecto. Sobre todo que yo vengo también de una clase media baja o la clase trabajadora o clase gente común y corriente. No hay ninguna posibilidad de vincularme ni al mundo del arte, ni tampoco tener los recursos para siquiera soñar y estudiar afuera cine. Pero resulta que con la democracia llegaron los cineastas al exilio y formaron las primeras escuelas de cine. Yo estaba estudiando periodismo hasta que fui aceptado en esa escuela, en la escuela de la Universidad Arcis, la escuela de cine, y ahí me cambió la vida. Ahí me dediqué profesionalmente, ya estudiando cine, comencé a hacer cortometrajes, y mis primeros cortometrajes de escuela comenzaron a ganar premios internacionales, festivales en Europa, en Estados Unidos, y también los festivales nacionales que habían. Y ahí me di cuenta que ya esto ya dejó de ser un juego, sino era una forma de vida. Perfecto. Y en ese sentido, Jorge, ¿cuál crees tú que fue el momento de mayor satisfacción personal en tu rol como director de cine? Eh, eh, bueno, yo creo que cada vez que logramos construir una película, logramos hacer una película, yo creo que es algo impresionante, es una satisfacción enorme. Yo creo que por eso siempre la última película que uno hace es la mejor, porque Correcto. termina un proceso. Son distintos procesos. Hay películas que son más caras, otras más baratas, eh, diferentes historias, ¿no? Diferentes propuestas con respecto a la puesta en escena, pero siempre uno tiene cierta eh, apreciación por la película más reciente. O sea, por ejemplo, ahora, con la última película que acabamos de terminar la postproducción, vamos a estrenar ahora en enero en los cines análogos. Estoy muy fascinado. Yo con mi productora Carol Campos trabajamos arduamente en esa película, una película muy íntima. Claro, estoy satisfecho con cómo está, estoy muy contento de cómo se logró la película y lo que logramos. Y ahora la más ansiedad que uno tiene ahora es que el público la vea. Claro. Jorge, y si supongamos, hablamos ya de ti, y ya ahora este es como tu momento de satisfacción y todo eso, pero yo sé que como dices tú, la última es tu mejor película, pero para que la gente empiece a, somos alguien que no está interesado en el tema del terror y quiere meterse en esto. ¿Qué película le recomendarías tú de las tuyas? O sea, a mí me gusta mucho La Casa, pero hay otra gente que le gusta otra. Sí, bueno, es que depende. Obviamente que uno recomienda cuando quiere conocer la obra de un director ver su ópera prima y su última película, siempre la primera y la última. Eh, en mi caso, claro, si no han visto Ángel Negro, les recomendaría que vieran Ángel Negro. Es una película que le hicimos cuando yo todavía era un universitario. Mi primera película que logró estrenarse en los cines.
después recorrió festivales internacionales, y es una película, claro, que se hizo con un espíritu muy estudiante, y todo el equipo técnico trabajó, la mayoría del equipo técnico ahí que trabajó, ahora también son grandes directores o realizadores de cine, entonces fue como una especie de escuela realmente esa película, o sea, de ahí salió mucha gente que está haciendo ahora series, películas, etcétera. Eh, y recomendaría ver esa. Evidentemente también está Sangre Eterna, tiene su propio culto, con la primera película de vampiros, ¿no? Con efectos especiales. También a quien les gusta la mitología, logramos hacer Caleuche, una película también muy compleja de realizar. Grito del Bosque, la primera película 3D, inspirada en la cosmovisión mapuche, así que quieren conocer un poco más del tema, pueden ver la película, es una película entretenida de acción, un thriller. Eh, Eso, y bueno, y yo creo que lo más que quiero es que recomendarle la última, ¿eh? Pues realmente es un drama muy, muy potente, muy íntimo, con unos tremendos actores, más conocidos como los Venegas, ¿no? Mónica Carrasco y Jorge Gajardo hacen un papel, primera vez van a trabajar juntos en el cine, trabajan juntos en el cine y hacen un drama, pero eh, impresionante, realmente conmovedor, que espero que sean análogos y espero que la gente pueda disfrutarlo. Eso va a estar en cine ahora en enero, así que va a estar en todo el país, así que no hay excusa de que no puedan verla. Perfecto, falta poco. Ya estamos cerrando el año, así que Exacto. un recomendado. Jorge, dentro de todas estas películas que tú realizaste en tu carrera, ¿alguna vez les pasó algo extraño en algún set, algo paranormal? Mira, la verdad es que yo soy bastante escéptico. Generalmente se cree que porque uno trabaja en el cine de terror, uno cree en lo sobrenatural. Yo todo lo contrario, fui formado católicamente y por eso tenía pesadillas cuando niño. Yo creo que el hecho de que me hayan enseñado que existía lo sobrenatural, como un Dios que existe metafísico, ¿no? Que te dice qué es lo bueno y lo malo, eso me asustó mucho cuando niño y le agarré aprensión. Y por eso me volví escéptico, ¿no? Pero sin embargo, claro, cada película es una experiencia, uno se somete a la atmósfera de sus películas. Y claro, por ejemplo, en la película La Casa, protagonizada por Gabriel Caña, y que grabamos realmente en la casa donde ocurrieron supuestamente estos eventos, ahora en un centro cultural, aquí en Quinta Normal, la Casa Lua. Claro, pasaron cosas, se escucharon ruidos, gente asustó. También para grabar otras escenas, que la casa está reconstruida, entonces tenemos que grabar en Valparaíso, en una casa de 1800, antigua, para grabar los interiores. Una actriz también sufrió un choque y se desmayó, no pudo hacer la escena, o sea, no pudo grabar ese día. Y no sabía por qué, se impresionó. O sea, yo creo que ocurrieron muchas cosas que eh, puede ser sobrenatural, puede ser sugestión, no lo sé, pero quedó la duda. Y eso ya es terrible. Ahora, algunos ruidos extraños quedaron grabados en la película y lo pusimos al final de los créditos, así como una especie de, de, eh, como toma adicionales, ¿no? Terminan los créditos y al final de los créditos, quien ve la película, ahí están grabados los videos donde se escuchan los sonidos, todo eso. Igual notable la experiencia porque se da, entre comillas, en algunas películas de terror o thriller que ocurren este tipo de cosas, como esta atmósfera paranormal y quizás no hay explicación o quizás alguien tendrá su explicación. Sí, puede ser. O sea, yo creo que son, o sea, eh, viendo la experiencia, el tema que nosotros vivimos ahí, yo creo que tiene que ver mucho la sugestión y cómo uno se mete dentro del proyecto. Por ejemplo, el caso Grito del Bosque, una película que grabamos en bosque nativo de la provincia de Arauco. Estamos metidos en una zona aislada de todo y se escuchaban unos ruidos muy raros, ¿no? El equipo técnico se asustó, los actores también, y hasta que llegó una machi y nos dijo lo que teníamos que hacer antes de entrar al bosque, teníamos que pedir permiso, nos enseñó cómo pedir permiso y se dejaron los ruidos. Oh, notable. Entonces, yo creo que claro, y fue una experiencia muy linda también, porque también convivimos, descubrimos el mundo, la cosmovisión mapuche desde otro punto de vista, tuvimos que impregnarnos para poder hacer la película.
Y claro, y uno va conociendo esos universos. Ahora, quizás esas cosas pueden tener muchas explicaciones, evidentemente, pero, pero la experiencia la vivimos. O sea, ahí de que si existen temas paranormales o si la cosmovisión mapuche tiene un enfoque con la naturaleza y está conectado con la naturaleza, que quizás para nosotros es asombroso y extraño, pero para ellos es parte de su cultura, de su forma de ver la vida. Eh, es sorprendente, ¿no? Sí. Realmente vivimos experiencias, bueno, por eso nos encanta trabajar, hacer películas. Claro, porque y en ese sentido, ¿cómo a ti se te ocurren las películas así en tu mente? ¿Las llevas trabajando un tiempo y dices quiero llevar a cabo este proyecto? ¿O tienes como un staff, un equipo donde te dices, ¿sabes que vamos a hacer una película de esto? Para que la gente pueda entender un poco cómo funciona el tema del cine tras cámara. Sí, bueno, es que hay dos formas, para explicar a la gente que a lo mejor no sabe cómo se realizan las películas. Hay dos formas. Uno, está el cine industrial, que es cuando es una productora comercial que quiere hacer películas para, para un tema de venta, ¿no? Negocio. Y se recurre a artistas, por lo cual también son obras de arte. También hay trabajo artístico. Se contrata a un guionista, se le pide un tipo de guión y ese guión se realiza y contratan a un director para que la dirija o directora que tenga una visión más o menos cercana y que creen que pueda hacer una buena película. Perfecto. Ese es un método. El otro es el autoral, que es cuando el propio realizador o la misma realizadora o directora hace, busca su historia o con un guionista, una guionista, o él mismo realiza el guión y lleva su obsesión, su idea, su mirada, la construye en un guión. Ese es mi caso. En mi caso, no he hecho películas por encargo, como se dice. O sea, las películas nacen desde mi obsesión y querer contar algo. Eh, y bueno, algunas surgen muy rápido, otras surgen demorados 10 años en algunos casos, en unas películas. Por ejemplo, ahora vamos a hacer una serie que se llama Calputún, que también va a ser película, va a haber dos formatos, va a haber película y serie. Y yo llevo desde el 2006, venimos trabajando en eso. Recién se va a hacer ahora. En cambio, por ejemplo, Análogo, me demoré un mes en escribir el guión. Un La película, mes. claro. Entonces, quizás depende mucho, es muy difícil decir que como, como promedio, decir de dónde sale la idea o cómo se cuenta la historia. Surgen del momento. Análogo surgió por un tema personal y una historia que ocurrió en la realidad que me inspiré en construir la película. El otro está inspirado en casos reales de 1800, lo es. Entonces había que hacer una investigación más grande, hay que trabajar más. Entonces depende mucho de dónde surge la historia. Perfecto. ¿Qué te parece el panorama que está viviendo actualmente el cine del terror aquí en hispanoamericano? Ese que está maravilloso. Cuando yo comencé era prácticamente el único que estaba haciendo cine fantástico era Guillermo del Toro, no había nadie más. Yo era el único otro latino que estaba haciendo cine de terror y todos me preguntaban por qué está haciendo cine fantástico. Cuando iba a los festivales en Europa y en Estados Unidos, todos estaban extrañados. Así que hace un latino haciendo película de terror. Ahora, normal. Ahora de hecho, la última película de terror más exitosa es una película argentina, ¿no? El director de IT es argentino, ¿ah? Etcétera. O sea, está lleno de latinos haciendo cine fantástico, pero en un periodo que hubo un vacío bastante grande y, y creo que se ha impregnado, le ha dado un tema muy interesante porque ha dado una visión única, muy distinto al resto del cine comercial estadounidense, por ejemplo, hollywoodense, porque quizá la visión de Latinoamérica siempre ha estado con un poco de sangre, siempre ha sido Latinoamérica siempre ha sido siempre ha estado sometido a cosas muy fuertes, ¿no? De cómo se llegó, ¿no? A establecer Latinoamérica, por lo cual hay mucha mezcla de elementos, historia, de realismo mágico, de historias sorprendentes, de culturas originarias que se mezclan y surge un fantástico y un terror muy distinto, que yo encuentro que es fascinante. Yo creo que todo está, si bien
está funcionando muy bien, está siendo muy bien reconocido en festivales, todavía falta más, ¿no? Dan ganas de que haya más. Claro. En ese sentido, antes de tus películas, de tus obras, ¿se puede considerar que realmente haya existido un cine de misterio chileno? Quizás Raúl Ruiz sea lo más cercano. Sí, o sea, yo creo que tienen que haber habido muchas películas de terror, pero algunas quizás no llegaron. Tienen que comprender que es un periodo de la dictadura que muchas películas desaparecieron, muchos proyectos desaparecieron. Pero sí hubo varios intentos, sobre todo que se acercaron al fantástico. Raúl Ruiz lo tocó, también Pepe Maldonado con su película Hay algo allá afuera, una película noventera que es como un horror metafísico, psicológico, aunque no es una película de terror, sino, pero sí tiene elementos de terror. La rubia de Kennedy, que tiene un personaje fantasmal, ¿no? O sea, hay varios intentos con elementos fantásticos o que se acercan, o tienen atmósfera de terror, pero cuando logré estrenar mi película, nunca se ha establecido como una película de terror en sí misma. Esto es una película de terror, y de hecho tuvo una influencia muy grande en el terror latinoamericano, en festivales como se estrenó, por ejemplo, Mar del Plata. Muchos de los directores que ahora están haciendo género vieron por primera vez Ángel Negro y se dieron cuenta que sí se podía hacer cine de horror en Latinoamérica. Eh, de hecho, ya se había hecho mucho antes, hace 30 años atrás, con cineastas como Sede Caiçao, un cineasta brasileño que hacía películas de terror. Jodorowsky también, ¿no? Jodorowsky también se acercó al terror, con Santa Sangre, que confunde mucho con Sangre Eterna. Sí, Eso se creo que parece mucho. la gente se confunde. Pero también, él también se acercó al horror. Es porque es un género muy interesante, un género que permite a los artistas expresar ideas más bien sensoriales, más que como ideas concretas. El terror tiene que ver mucho con la percepción del director que transmite al espectador. Por qué crees tú que se daba ese sentimiento de que las personas de Europa o fuera de Sudamérica como que se asombraban con estas películas de terror y que te decían, ah, acá en Latinoamérica también se puede hacer buen cine de terror? ¿Por qué crees que tú se da ese sentimiento? Yo creo que es por la obra en sí misma. Yo creo que el cine latinoamericano siempre ha sido extraordinario. De hecho, hay un movimiento que se llama el nuevo cine, que surge desde Brasil con Claro Rocha, un tremendo director, compromiso social, y que mezcló los elementos de Latinoamérica, ¿no? Eh, de la mirada social, pero también mágica a la vez. Entonces, esa mezcla era muy interesante y muy atractivo también bueno, somos el tercer mundo y siempre el tercer mundo es atractivo para el primer mundo, ¿ah? Claro, También hay una mirada, también hay un poquito, como decís, paternalista, ¿no? Con respecto a nuestro cine, pero, pero la mirada de cómo contamos nuestra historia son realmente fascinantes y bueno, y provocan el efecto natural de que las películas funcionen muy bien en los festivales internacionales. correcto. Eh, bueno, estamos a puertas del 31 de octubre, una celebración que acá en Chile cada vez tiene más adeptos, más gente la celebra. ¿Qué te parece a ti que esta celebración tenga ahora este potencial acá en Chile? Me refiero a Halloween. Bueno, era natural, yo creo que con todo este tema de la globalización y cada vez era evidente que se iba a impregnar, o sea, así como llegó la Coca-Cola, era obvio que iba a llegar Halloween, ¿no? Y se iban a tomar todo. Se venden más dulces, se vende más todo. Ahora, por otro lado, tiene el tema interesante de que uno se puede disfrazar y uno puede expresar los horrores. Yo creo que un poquito nos falta eso acá también. Si bien nuestras fiestas paganas están escondidas en ciertos puntos, faltaba un poquito esos carnaval que se produce, ese de disfrazarse, de asumir un poco, hacer el malo, a producir una especie de catarsis. Eh, y lo otro bueno que tiene, por lo menos para mí, lo único bueno que veo de ahí, es que dan hartas películas de terror, se programa harto cine de terror, y entonces uno tiene oportunidad más de ver películas. Correcto. Y Jorge, para esa gente que se junta a Halloween el 31 de octubre, se va a juntar con cabrita, con un trago, una bebida, ¿qué tres películas
le recomendarías tú que vieran esa noche? Eh, Depende. Bueno, ya hay una cantidad de subgéneros con respecto al terror y todo, pero viendo películas que realmente pueden gustar, uno es La Bruja, The Witch, una película de terror muy interesante que me gustó muchísimo. Eh, También un clásico, yo creo que si se quieren asustar, de verdad, es verdad. No gritar con los jumpscares, que es como el susto barato que. No, asustarse, vean El Resplandor. Si no la conocen, dense el tiempo del Resplandor. Y evidentemente yo creo que si volvemos a una obra maestra, yo creo que tienen que ver Psicosis, fundamental del cine de terror de Alfred Hitchcock, que es una película que la pueden incluso pueden encontrar gratis en YouTube, todo. Es una película esencial donde por primera vez el monstruo es humano. Antes siempre los monstruos eran los vampiros, ¿no? Los zombies, pero esa película por primera vez se muestra al ser humano como monstruo, ¿no? Vértigo. Entonces por eso es tan interesante, tan Perfecto, interesante. perfecto. Y complementando esta pregunta, para ti, ¿cuáles son los tres villanos, monstruos o personajes del mundo del cine terrorífico que más causan terror? Eh, Es una pregunta difícil, porque son muchos desde muchos aspectos. Por ejemplo, hay gente que se aterra con muchas cosas, pero por ejemplo, para mí uno de los monstruos que me gusta es Alien, ¿no? La versión de Ridley Scott y también la versión que hizo James Cameron, Alien, un monstruo que, recuerdo la primera vez que apareció, la gente se asustó muchísimo. Eh, También hay gente que le asusta a Chucky. ¿Ah? De hecho, a mi productora, que es mi novia, también se asusta con Chucky. Y uno lo ve y si uno ve, terrible. Los muñecos asustan mucho. ¿Ah? Los muñecos, eh, los juguetes cuando toman su control. ¿Ah? Hay una película también que se llama Puppet Master, que viene aterradora. Son puros juguetitos que asesinan. ¿Ah? Y dan Mm, bastante miedo. Puppet Master. Y también está un clásico, un monstruo que está en el inconsciente, que surge de los sueños y te mata en los sueños y te mata en la vida real, que es Freddy Krueger, ¿no? Que es un clásico, ¿no? Con sus garras, que al final terminó convirtiéndose casi en un supervillano, ¿no? Porque mucha gente le agarró simpatía por la cantidad de películas que se hicieron. También yo creo que es un personaje que y yo recomiendo ver Halloween, la original de John Carpenter, la original de 1978. Esa película también aterró porque es un psicópata que no tenía, parecía humano, pero no lo era. Era más que humano y daba mucho miedo porque no tenía ninguna emoción. Es un personaje que le llamaban, incluso le decían la sombra, porque era una sombra cuando ya lo veías físicamente, ya sabías que estás muerto. sí, no, Sí, puede ser una infinidad de personajes. Y está Aníbal Lecter también, ¿no? Un personaje también que, a pesar de su elegancia y todo, y su lo intelectual, un psiquiatra intelectual, un mortal asesino que manipula completamente también. Silencio Inocente, una película también que la recomiendo mucho. claro. Jorge, ya para ir terminando, en honor al tiempo, ya sabemos que tenemos este esperado estreno en enero, pero ¿qué más viene en tu futuro? Bueno, viene en una miniserie, una miniserie que se llama Calcutún, un proyecto que también va a ser un largometraje, va a ser una película, va a llegar tanto al cine como a la televisión. Es una película inspirada en, en una cacería de brujas, de brujos, en, en Chiloé, a fines del año 1800. Esto fue un caso real y de hecho no es, creo, creo que es uno de los únicos casos en el mundo donde un Estado moderno, me refiero Entiendo. ya en el siglo, al siglo XX, donde
un Estado condena a gente por brujería. Es decir, no fue la Inquisición, no era una religión, sino un Estado moderno, ¿no? Enjuicia a un grupo de personas, y es un caso real que nosotros hicimos la investigación y lo llevamos en una película de horror y fantástica también, horror y fantástico, a la pantalla, así que lo llevamos tanto a la pantalla grande como a la pantalla chica, así que es un proyecto que hemos trabajado bastante duro con Carol, mi productora, y está precioso. Eso sí, eso va a tener más adelante. Recién las grabaciones comenzamos el próximo año. Perfecto. Y por último, qué consejo le puedes dar a alguien que se quiere dedicar a ser director de cine del terror acá en Chile? Que como tú lo describías, que es tan difícil y todo eso. Eh, bueno, hay que ser honesto, bastante difícil, muy difícil, pero en el fondo no parar de grabar y filmar. Ahora no hay excusas para no grabar. Un celular, ahora tú tienes, en mis tiempos recuerdo que tener una cámara era un sueño, ahora todos llevan una cámara y todos tienen computadores para editar. O sea, yo creo que no parar de todos los formatos, pequeñas, grandes, chicas. Perfecto. Jorge, quería agradecer tu tiempo. Te mando un abrazo y muchas gracias por estar con nosotros en Entre Mentes Podcast. Que te vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias, nos vemos, chao. Chao, chao. Entre Mentes, tu podcast favorito.